podemos estar a mitad del tema y la mitad del otro. Si hacemos una cosa, la hacemos bien. Dos cosas no se pueden hacer bien. Entonces, para evitarnos los problemas, el doctor Quiroz y yo ya hemos avenido que en esta semana no vamos a hacer el seminario, pero la próxima semana ya empieza, ¿no? Y empieza como hemos dicho. Muy bien. Ahora vamos a la parte práctica, al aula virtual. Permítanme un segundo a buscar el aula virtual. Perdonen. Un minutito, pero el aula virtual, por favor. Abre el aula virtual. A ver si se puede, porque a veces no se puede hacer eso. Vamos a intentarlo. Sí. Ya. ¿Están viendo el aula virtual, caballeros? Damas y caballeros. Sí, doctor, se logra ver. Muy bien. Entonces, acá está todo lo que ya está vaciado, hasta el mes de, hasta las sexta semana, hasta antes del examen, ¿no? Entonces ustedes simplemente tienen que entrar a cada cosa. Acá está el syllabus, por favor, al fin del ciclo, no me voy a poner, desde el primer día tienen el syllabus, ¿ah? Así que abran su syllabus, ya doy porque lo han abierto. Acá está la guía de aprendizaje, donde está exactamente lo que tienen que hacer. De manera que ahí van a abrir ahí y está el mapa que estamos hablando con las indicaciones que hay para cada uno de ustedes desde la primera semana. O sea, los números unos, la letra A, el primero del grupo, de cada subgrupo, le corresponde lo que está en el mapa ese que hemos dicho. Parece que no quiere abrir acá, que no quiero... no. Doctor, Sí, disculpe, ¿se ha quedado congelada la imagen? ¿O estoy viendo el intranet, no el aula virtual? sí, estoy en internet, pero quisiera abrirla, pero no abre. Ah, ok. No quiere abrir. Porque aquí están los grupos y subgrupos del doctor Quirós, que es exactamente ya lo que está. Mira, no quiere abrir. A ver, de repente se ha abierto acá. Ah, aquí está, acá está. Acá está, acá está. A ver. ¿Están viendo los subgrupos? ¿Están viendo el material? Ahí está. ¿Lo ven? No, doctor. Ya, No, doctor, entonces, no se observa. ya, ahorita vamos a verlo. Ahorita lo vemos. Ahí está.
Acá está. Miren, ahí está. Maravilla de maravillas. El doctor Quirós tiene estos grupos que le corresponden al número, al 1, 2. ¿Quiénes son? Acá están. 1, 2, 3, son 4 subgrupos. Generalmente tienen 4 alumnos cada subgrupo, ¿de acuerdo? Bien. Ariana, Andrea, Isabel, Caterine y Miriam son los primeros que tienen que entrar en la tabla esa que hemos visto de colores. O sea, la primera semana le tocará foro, o bibliografía, lo que sea, pero ellos, esta dama, ella, con Andrea, con Isabel y con Miriam, les corresponde presentar lo que le toca en el mapa. Puede ser foro, puede ser bibliografía, puede ser PPT, eso está al azar, la computadora lo ha armado. Esos salen, si le toca, por ejemplo, bibliografía, salen a presentar bibliografía en ese día. Normalmente hacemos, primero hacen PPT, después bibliografía y después eso, y solamente en el orden, pero el orden que se sigue es este de acá, el que está aquí. De manera que ya ustedes vayan a la casa, vayan a su mapa, lo que le toca el día miércoles, entonces el día miércoles, la próxima semana le toca, a los primeros les toca foro. Ya pues hacen foro. Se van a la computadora, abren foro, ahí está la pregunta, en la computadora está, y lo vamos a ver ahorita cómo entran, listo, ya se acabó. El segundo grupo, que sería Gerson más Estefano, más Fabiana, más Kiara Fabiana y María Fernanda, les tocaría el segundo punto que está allá en el mapa, que puede ser bibliografía, foro, el que sea, les toca. Entonces el profesor va a decir, por favor, que salgan los pepeteros. Ya, entonces ahí están, en verde están los pepeteros. Salen con su Canva, lo ponen y lo presentan. Se acabó el problema, ¿no? Entonces, en cada presentación vamos a tener, todos van a presentar. Y cuando hay uno que sobra, el que sobra, o sea, porque a veces hay 5 en algún grupo, eso ha pasado, hace lo mismo que hace el primero de la fila. Si hay uno que sobra, porque generalmente la computadora lo redondea. O sea, hace grupos de 4, 4, 4, 4, y hay uno que tiene 5. Ya ese quinto, el que sobra, hace lo mismo que el primero de su grupo. Es decir, si este fuera el quinto, Antonina fuera el quinto, si fuera el quinto, va a hacer lo mismo que hace Miriam. O sea, le toca foro, foro. Bibliografía, bibliografía. Lo que sea, lo que diga el mapa. Muy bien, parece que chicos inteligentes han entendido, así que no tengo para qué repetir. Muy bien. Ya estamos, las guías ya están. A ver qué más tenemos. Muy bien, yo creo que ya esa es toda la explicación. ¿Quieren alguna explicación adicional, por favor? ¿Necesitan saber algo más, por favor? Emira Gabriela, ¿entendiste? Emira, Sí, doctor. Buenas noches. ¿cómo estás? ¿Entendiste, cierto? Ya sabes Sí, cómo se... doctor. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Bien, vamos a hacer la primera clase a la velocidad de un rayo para que ya la próxima semana hablemos del tema de la herética histórica. Bien, rapidito, lo voy a pasar, discúlpeme. Esta vez vamos a hacerlo rápido porque el tiempo de ustedes y seguramente el doctor Quiroz también es muy, muy importante. Un momentito, por favor.
Bien, creo que todos estamos de acuerdo que sabemos que estamos en el curso de bioética, ¿cierto? A ver, ¿cómo llegamos a la bioética? Rápido. Si hablamos de bioética, primero es un neologismo que se ha empezado a desarrollar en el siglo XX. Después de 2000 años de historia de la medicina, de la historia de la civilización, en el siglo XX, en el año 79, aparece por primera vez el concepto, ya digamos, definido de bioética. Como todo el mundo puede, ustedes chicos inteligentes seguramente ya se dieron cuenta, bioética viene de dos palabras, bio y ética, ¿no? No hay que ser graduado en medicina para ello. Bios es vida y éticas, tos es lo que generalmente se entiende como ética, el buen comportamiento, la excelencia. Todos entendemos lo que es ética. En este país donde no hay ética, sabemos lo que es ética, así que no hay que explicar más. Bien, lo sí que tenemos que ver es que el concepto de moral, que es como lo entendemos nosotros, y tiene una prelación, porque la moral apareció después de la ética. La primera palabra y el primer concepto que hay es la ética, pero por razones históricas, la moral es desarrollada por los romanos. Y los romanos le dieron las características supuestas que nosotros entendemos de la ética, que es la observancia que hay de un comportamiento de un ser humano en un grupo de seres humanos, ¿no? O sea, el comportamiento de un grupo. Eso es moral. Facilísimo entender. La moral de los peruanos, la moral de los chinos, la moral de las personas que viven en zonas andinas. Todos tenemos morales relacionadas con costumbres que le hemos dado esa característica. No hay mucho que aprender. Claro, en la parte, finalmente, lo cierto es que moral y ética son lo mismo. Los que saben de ética más que nosotros siempre lo dicen, es lo mismo. Lo que pasa es que hay una prelación por razones académicas, por razones de historia, etcétera, etcétera. Pero lo importante para nosotros ahora es que la moral es el estudio de las costumbres. Cuando las costumbres que que desarrolla el ser humano en una comunidad, eso es lo que configura la moral. Si esto beneficia al grupo, si esto es asumido por el grupo, se convierte en moral. En cambio, la ética, que tiene las mismas condiciones, características y que fue creado hace más de 2000 años, cuando en las zonas agrestes de Grecia comenzaron a hablarse de estos temas, cuando ya Aristóteles en algún momento creó la palabra ética, cuando ya se comenzó a entender que la ética era una parte de la filosofía cuyo objetivo era la búsqueda absoluta de la verdad. Y luego las indicaciones que se han habido después. eh, Una de las más acertadas, probablemente, que ya lo dijeron también los romanos, era la ética es la filosofía morum, o sea, la filosofía de la moral. Y para nosotros, para entenderlo, para que no nos estemos pisando los talones, filosofía morum, la ética, es simplemente la evaluación, la valoración de los aspectos morales. O sea, se convierte en una especie de visión estable de un comportamiento. Por ejemplo, hablar groserías, ¿no? Ahora las chicas hablan, bueno, su lenguaje, cuando yo era jovencito, pues nunca escuché a una niña hablar una grosería como ahora decimos, ¿no? Y a veces uno pasa por algún lugar y encuentra que las chicas hablan un lenguaje más florido que el de los varones, pues. Es así la vida, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso era moral. Eso ahora es moral. Se entiende, ese es el comportamiento, tolerado. Claro, a los viejos no nos gusta, pero la comunidad lo entiende y lo acepta. No nos vamos a ir contra la comunidad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la ética sería determinar si ese comportamiento parcial o temporal o espacial, porque la moral es una cuestión que no es estable. La moral puede cambiar. Hace 20 años las chicas iban con ropa de baño muy discretas. Hoy día las chicas van con ropas de baño pues no muy discretas, ¿no? Pues claro, ya estoy hablando de un juicio de valor, ¿no? Pero no me quiero meter en esos temas, ¿no? Ya esa es cuestión de... Pero lo que sí podemos extraer de ello es que la ética sería determinar si este comportamiento actual es moral o no. Yo creo que ya ninguno de ustedes va a pretender que una ropa femenina o una visión femenina sea inmoral, ¿no? El día de ayer hemos visto lo típico, ¿no? Un ministro
que había tenido a los 47 años eh, una relación con una joven de 16 años. ¿Eso es moral, señores? Y el entrevistador dijo, pues señor, ¿no se da cuenta usted de lo que está diciendo? Usted ha sido un violador. No, pero es que a mí me gustaba. Y el abogado decía, bueno, es que eso es normal en la selva. Indefendible, pues. Nadie va a pensar que en estos momentos un tipo de relación, ya sea por más de que se haya desarrollado, haya mejorado la sexualidad o los conceptos de eso, no pasa, pues. Una niña de 13 años es una niña. Y no hay ninguna justificación. El 16 ya, 17, bueno, 18 ya no, pues. 18 y un día ya la cosa cambia, pues, ¿no? Ya 22 años, ya ustedes ya, muchachas jóvenes ya pues desarrolladas, no les vamos a pedir otras cosas. Entonces, ahí viene lo moral, ¿no? Entonces, cambia. En cambio, la ética, no. La ética es académica. La ética tiene sus propias características y que la diferencia de la moral por cuestiones solamente de carácter académico. Una es estable, la otra no. Una es de costumbre del grupo y otra no. Una es el análisis de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, un filósofo moderno, inteligente, es lo mismo. Moral y ética es lo mismo. Bueno, ahí lo dejo. Muy bien. ¿Cuándo empezó la moral? Empezó con los griegos, fueron los primeros que hablaron del tema. Los grandes eticistas iniciales, que se llaman los presocráticos, para zanjar diferencias. Sócrates, uno de los pilares de la filosofía, y el gran Platón y el magnífico Aristóteles. Ellos crearon esa ética que era, pues, nomás tomen ética Nicómaco de Aristóteles. Simplemente escribió un libro y hizo una alegoría. Puso buenos y malos en una obra. Y esta obra le sirvió de referencia a las personas para decir el comportamiento de una persona, ¿no? Como en tiempos modernos, ¿no? Por ejemplo, sin entrar en discusiones bizantinas, ¿no? Hay un jugador de fútbol que es disoluto, bebedor, mujeriego, ¿no? Claro, lo admira la gente, seguro, tendrá algunos hinchas en ustedes, seguramente, yo no lo voy a negar, pero no es correcto, no es bueno, no es un ejemplo. Entonces, en esta época, los griegos hicieron eso, hicieron un arquetipo a través de ese documento y otros más, en el cual podían decir cuál es el personaje ideal. Messi, un caballero, bueno, fiel, casado, con hijos, un hombre correcto. ¿Quién va a decir pues que Messi es un disoluto? Entonces, eso era virtuoso. El otro es un vicioso, ¿no? Entonces ahí apareció todo, así de simple, nada complejo, no hay que ser un sabio. Y claro, tuvo sus propias características, ¿no? La chica de la virtud, había que ser bueno, era una ética teleológica, el tele, logos, o sea, su final era ser virtuoso. O sea, para llegar a ser virtuoso tiene que hacer cosas buenas. Un estudiante de medicina correcto, honrado, llega temprano, respetuoso, pulcro. Pues es bueno, pues no se le va a negar. Entonces, eso era para ellos. Y esto estuvo escrito. Ya la filosofía previa había demostrado algunas cosas valiosas del ser humano. Ya 4000 años antes de Cristo había perecido el imperio egipcio. Ya los persas, los babilonios antes de los persas, ya habían creado grandes desarrollos culturales. Los judíos fueron tardíos y los griegos mucho más. La civilización se desarrolló en el mundo antiguo, pero claro, tuvo las características clarísimas en el mundo moderno, ¿no? Y para los efectos de la medicina, por ejemplo, 4000 años antes de Cristo, ya estaba el código de Hammurabi, ya estaba este cilindro de Ciro que dicen que es los primeros derechos humanos que han habido. No se lee eso. Entonces, esta es la primera ética, lo que tienen que saber de la ética y la virtud que corrobora el desarrollo de la medicina, la aparición de los primeros. Ya el doctor
Quiroz les va a dar con detalles esta parte de la historia de la medicina, seguramente que ya la ha hecho si lo han pasado el curso. Y de hecho, pues, el código hipocrático y todo eso nació de las canteras de la filosofía básica, de la ética virtuosa del mundo en el cual se desarrollaba en tiempos primitivos. Pero para los efectos prácticos, miren ustedes, la medicina y todo se desarrolló lentamente, poco a poco, demoró 2000 años en constituirse en lo que somos ahora. En cambio, la medicina moderna, contemporánea, se ha desarrollado en los últimos 50 años. Han pasado 2000 años de mora. Y en los últimos 50 años aparece la bioética, aparece la medicina moderna, aparece todo. El doctor Quiroz y yo practicamos una medicina primitiva. Ustedes van a hablar ya de genética, van a hablar de robótica, van a hablar de... Ya, pues, así es la vida, ¿no? Nacimos tarde. Muy bien. Pero la sociedad no solamente se ha nutrido de medicina, de ciencia, se ha nutrido también de cambios sociales. Y aquí tienen que ver, relacionado con la bioética, con la ética, con el objetivo de nuestro curso, la aparición del utilitarismo. Los británicos se dieron cuenta de que la ética que practicaban, crearon un término, la falacia naturalista, porque para los griegos la naturaleza era perfecta, para ellos era lo bueno y lo malo, lo bueno, el paradigma, etc. Pero no estaban muy claros sus conceptos. Entonces dijo, no es así, dijo, la ética no puede basarse solo en eso, no solo lo hermoso, lo bello de la naturaleza, sino la utilidad, el beneficio. Miren, y desde el siglo XV y después, con mucho énfasis en el siglo XVIII y XIX, se desarrolla el utilitarismo actual, que es lo que nosotros practicamos, como la biótica es parte del utilitarismo, la biótica está basada en, su basamento está en la utilidad, en el beneficio. Por eso la biótica podría incluso aceptar la eutanasia o el aborto, si es que esto beneficia de alguna manera al usuario o a la comunidad o al mundo. Sumamente importante. Dos palabras sobre Kant, seguramente que lo conocen, seguramente que lo han estudiado. Este personaje que nos dio el imperativo categórico es la raíz del origen del idealismo inglés y que nos ha permitido entender los aspectos importantísimos que tenemos para entender la medicina, la salud, las cosas vistas de un punto de vista de principios que son creados por los hombres, ¿no? O sea, claro, si nos hubiéramos quedado en las éticas básicas, habría sido muy difícil que creemos imperativos, ¿no? O sea, no orine en la calle, no sé, bueno, caramba, es un imperativo categórico importantísimo, porque, bueno, pues yo no puedo obligar a nadie que no orine, pues porque es una función. Y de hecho, cuando vayan ustedes al centro de Lima o a algunos lugares, todo el mundo orina en la calle. Yo he vivido en el Cusco una temporada y en las fiestas, cuando habían grandes reuniones en Inti Raymi, no había, pues ahora sí hay, pero en la época que yo estaba allá, no habían mingitorios. Y después de las reuniones en Arequipa, en todas estas grandes ciudades que viven de noche, los viernes, sábados y domingos, había pues, tenía que pasar muy temprano la limpieza para limpiar todo lo que se hacía durante la noche, ¿no? Entonces, el imperativo categórico es eso, no orinar, no orinar en la piscina, ¿no? O sea, los niños se orinan en la piscina, algunos adultos también, pero el imperativo categórico, teórico sería pues no orinar en la piscina. No sé que algunos de ustedes se orinen en la piscina, pero el imperativo debería darnos esa idea. Eso es lo importante. Kant, el universalista, el autonomista, el demócrata más grande del mundo, el hombre como fin. Es decir, este hombre era una luminaria, pues no hay nada que hacer, así como cada cierto tiempo nace. La ontología ya la conocen y está en lo que es uno de los imperativos categóricos de la profesión, que es el código de ética. El código de ética dice lo que tienen que hacer y nosotros estamos haciendo un código de ética para los estudiantes de medicina. Estamos trabajando a las 8 de la noche, tengo una reunión precisamente para discutir este tema con ASPEFAM. Vamos a hacer un programa nacional para hacer una valoración sobre este tema y vamos a tratar de revolucionar esto.
Los médicos tenemos que ser paradigmas de virtud, paradigmas de ética. Acá no pueden haber cuestiones intermedias como todavía hay en 60 facultades de medicina donde hay de todo, como en un mercado persa hay de todo. Hay buenísimos médicos, pero también deben haber malísimos médicos. Y todo eso tenemos que verlo. Bien, pero dentro de estas doctrinas, hablando de ética y especialmente en medicina, todo puede valer. El imperativo categórico, la ética de la virtud, el utilitarismo. Sí, pero momentito, momentito. Pero Anscombe, una mujer escocesa, británica, porque vivió, que se desarrolló en el Reino Unido, estableció con claridad lo que era el consecuencialismo. La ética no podía depender de lo anterior, sino tenía que depender de los resultados. Oigan, eso a mí me parece fabuloso. Yo creo que cuando uno ve un rompecabezas se va dando cuenta cómo se va armando. Y para que sea una esfera completamente redonda, sin estos elementos no hay una ética. No hay una ética. Y eso medítenlo, por favor. Y acá está esta dama, Elizabeth Ann, personaje, pues, de primera categoría, una filósofa de primera categoría, que dio, entre otras cosas, este concepto que le ha servido mucho a la bioética para que tenga la solidez necesaria para poder desarrollarse, ¿no? Pues definitivo. Bien, llegamos a la bioética, pues teníamos que llegar tarde o temprano. Entonces, ya sabemos que el utilitarismo es parte de las bases. ¿Por qué? Porque buscan el bienestar. ¿Por qué? Porque buscan por encima de las decisiones humanas, por encima de muchas cosas. Y ya hablamos de la falacia naturalista, porque precisamente ellos fueron los que pusieron el dedo en la llaga. Pues. No bastaba ser bueno, ni siquiera bastaba ser un idealista como Kant, sino que había que ser además beneficente. Y se crea a veces estas condiciones que son súper importantes y que se dicen con todas las situaciones que hoy día gozamos, derechos humanos, libertades religiosas, libertad de todo tipo, aunque el mundo está evolucionando, ¿no? Estamos viendo que estas semanas ustedes están viviendo una etapa histórica, ¿no? Que un país se puede meter a un sitio y sacar a un presidente, puede bombardear otro país, mañana se va a agarrar Cuba, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué papel pintamos nosotros, señores? ¿Qué es lo correcto? Bueno, no lo sé. Muy bien, los derechos humanos. Ya también hemos dicho que los cambios sociales generaron los cambios que ya desde el siglo XVI, con la revolución, la famosa Carta Magna inglesa, con los conceptos de John Locke, el contrato social, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Segunda Guerra Mundial y los derechos humanos. Aquí sí se puede resumir todo esto que hemos aprendido durante todos los tiempos y aplicarlo dentro de ese concepto democrático, utilitarista, beneficente, consecuencialista. Ahí están los derechos humanos. Eso es lo que nos mueve a todos. Ya no vamos a dejar de mencionar la tecnología que revolucionó el mundo de los años 60. Cuando yo terminé la carrera en los años 70, la medicina era primitiva. Ustedes están haciendo, es como si hubiéramos cambiado antes del descubrimiento de América y después del descubrimiento de América. Así de trascendente. Y con eso viene la bioética, porque vienen los grandes descubrimientos que permitieron que se hagan una serie de situaciones que nunca se habían hecho y que arriesgaban a las personas, las responsabilidades, etcétera, etcétera. Y esto motivó que la tecnología hubiera ejercido junto con la investigación el gran proyecto que es la bioética moderna. Si apareció la bioética es porque la investigación se escapó de su jaula. Claro, no podíamos soslayar los grandes inventos, ¿no? Pero costaron sangre, sudor y lágrimas de la humanidad. Se operó sin anestesia, se operó sin antibióticos, no habían vacunas. Un médico era más riesgoso que la propia enfermedad.
Para empezar, no podía controlar el dolor, no había anestesia. No controlábamos infecciones. No sabíamos nada, nada de lo que era un abdomen agudo. No sabíamos cómo funcionaba el cerebro. No, estamos hablando de hace 20 años, señores. Hace 20 años habían grandes dudas respecto al funcionamiento humano. Pero ya, para efectos de la historia, a comienzos del siglo XX, era un caballero, un alemán, un politólogo, protestante, hablador, comenzó a hablar y creó un término, dijo la bioética. Le pareció un término adecuado para los problemas. Juntaba bio con ética, ya había, bueno, en alemán es parecido al inglés. Y luego otros personajes, un doctor, un ingeniero Leopold que habló mucho de la ética de la tierra, el conservadurismo de la tierra, es el padre de la ecología. Y un señor también interesante, un Bernard Potter, que agarró, era un bioquímico que trabajaba en la Universidad de Wisconsin y era simplemente un profesor. Escuchó estos discursos, le pareció interesante, como trabajaba en oncología incipiente, en la biología molecular incipiente de la oncología, se dio cuenta de que había una necesidad. O sea, la medicina se había disparado de tal manera que ya era peligrosa, como sigue siendo peligrosa ahora, pero ya no tanto. Y entre otras divagaciones escribió un libro, Bioética, Puente al Futuro. El puente era entre qué? Entre la tecnología, de la medicina, de la ciencia y la filosofía. Miren, señores, si ustedes no tienen una filosofía personal sobre por qué quieren ser médicos, van a ser unos médicos mediocres o frustrados. Se tienen que tener una filosofía por la cual sostengan por qué van a ser médicos. Y después viene ya un caso que lo vamos a ver con más detenimiento después, el caso Tuskegee, un experimento en personas de raza negra que motivó precisamente esa duda de que la medicina, cómo podía utilizar a personas como ratas, porque no fue un experimento tan terrible, una cosa, no vivisecaron como hicieron después en la Segunda Guerra Mundial, en pleno siglo de las luces, en pleno siglo, en plena civilización, los alemanes y los japoneses hicieron barbaridades, ya lo vamos a ver. Pero en América, la cuna de las libertades, ya se había abolido la esclavitud, pasó pues un estudio. Se demostraba que los seres humanos podíamos ser convertidos en razas. Y ahí aparece una respuesta del Congreso de los Estados Unidos, se crea una organización y se da el famoso reporteo en un teatro, en un teatrín de un suburbio de Nueva York. Se junta un grupo de personas notables de todas las áreas y fundan los famosos conceptos del informe Belmont, que son simplemente estas tres palabras: respeto a las personas, beneficencia y justicia. Esa es la base, esas son las columnas principales de lo que es la investigación humana. Y eso, miren, de la ecología pasamos a la investigación en seres humanos muy fácilmente. Y ya para esto habíamos pasado por la terrible experiencia de Nuremberg y de los crímenes de los nazis y de los crímenes que se han hecho en aras del desarrollo de la medicina durante los últimos 200 años. Entonces aquí aparece pues la bioética principialista, ya lo vamos a ver con más claridad. Lean, por favor, lean, pues no les voy a dar todo. Y ahí aparecen los famosos principios que ya se tipifican. Aparece el principio de no maleficencia como un elemento complementario. Aparece el principialismo bioético norteamericano, fundacional. Ahí es donde se genera esto. Y no es la misma bioética la que tenemos ahora, ¿no? Esa es la primera generación de bioeticistas. La segunda son las que trajeron a América, a Europa y al resto del mundo los conceptos. Y la tercera es la de ustedes. Ustedes van a aprender a hacer bioética al ritmo de lo nuevo. O sea que tienen una misión importante, señores. Esto no es una tontería. Las definiciones huelgan y todos saben bien que le vamos a dar al fin del curso
Un concurso vamos a hacer para ver quién me hace la mejor definición de bioética en medicina. ¿Qué es? Es una ciencia, es una disciplina. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se creó? ¿Para qué? ¿A dónde? Etcétera, etcétera. Los clásicos han dicho lo que quieren, lo que entendieron en su época. Pero eso ya no va más. Te presento a Diego Gracia, el más claro y preclaro personaje de la bioética en el mundo hispano, probablemente el más desarrollado en habla hispana en general, en el mundo hispano, y con una enorme influencia en la bioética mundial, mundial. Si tienen oportunidad de ver sus podcasts, escúchenlo. Intelectual, inteligente, un enorme científico, un bioeticista de polendas, ¿no? Bueno, la bioética, pues para efectos prácticos, la pueden hacer con ella lo que quieran. Y acá hay una división que más o menos puede servirnos de algo, ¿no? La bioética ecológica sería la bioética, la microbioética, o sea, la que se encarga del mundo. La mesobioética vendría a ser quizás las normas y leyes, los códigos deontológicos. Y lo que es la famosa microbioética es la que estamos viviendo ahora. Hoy día, que cada vez aparecen más inventos, y ahora que ha aparecido la cibernética y las implantes en los seres humanos, esto que se llama transhumanización del siglo XXI, es un fenómeno, señores, que ustedes seguramente van a disfrutar. La biótica se ha metido en todo, ocupa todos los espacios, está en las ciencias, en las letras, está en el derecho, está en la investigación, está en la clínica, está en la salud pública, está en todas partes. Por lo tanto, si alguno de ustedes decidiera no conocer bioética, o hay muchos médicos que no conocen la bioética lo suficiente, son analfabetos funcionales en el tema. Es una obligación. Y no lo digo yo. Ustedes, si no hablan inglés, o, bueno, si entienden inglés por lo menos, bueno, ahora ya no necesitamos ni eso, porque todas las máquinas lo traducen, ya para qué vamos a aprender inglés, ¿no? Si los textos enteros se traducen, no tiene mucho sentido aprender inglés, ya solo por una cuestión de vergüenza torera, ¿no? Antes sí era obligatorio, porque si no hablabas inglés no eras una persona contemporánea. Ahora no necesitas el inglés. Los aparatos, cuando te lo pones en las orejas, ya te traducen simultáneamente. ¿Para qué aprender inglés? Ya es una cuestión de entrenamiento mental, ya es de caché. Pero no, ya no es necesario el inglés. Y el principialismo, que lo vamos a ver con más claridad, se mantiene todavía. Habla de los famosos cuatro principios, que son los que han prevalecido y que se han establecido precisamente en la aplicación en la medicina, fundamentalmente. También hay otros pensadores que le han dado un gran arraigo, eso no lo vamos a discutir hoy día, simplemente conozcamos a De la Cortina. Todos estos personajes han estado con nosotros. Yo he sido discípulo de estas personas en el Perú. Hemos tenido en los años 2003, 2004 el privilegio de haber tenido a los mejores bioticistas del mundo. Que lo que no tiene Bolivia, Ecuador, Colombia. No, señores. Nosotros fuimos la sede en el Perú, así como el virreinato, fuimos la sede principal. Lo malo que no lo hemos desarrollado. Bien, la bioética empezó en Estados Unidos, se fue extendiendo, se asentó en Europa se consolidó, apareció estas declaraciones famosas de Gijón, y ahí es donde se extiende la bioética ya como un elemento universal. Trasciende las fronteras, pasa al oriente, está en China, Japón, Mongolia, en África, en Australia. La bioética es un lenguaje. Esto es de Diego Gracia, y yo soy discípulo de Diego Gracia. Y si alguno de ustedes no está de acuerdo, pues tiene todo el derecho a hacerlo. La bioética tiene que ser civil y laica. No puede ser confesional. Debe ser pluralista, todos. Multidisciplinario, todas las ciencias. Y por último, obviamente, como un Kant universal. Ya en el año 2005, calientito nomás, chucherita, la famosa Declaración de los Derechos Humanos.
Esto ya cerró el circuito teórico y la base de lo que es la bioética moderna. Esta ya nos ha permitido hoy día engarzar con mucha claridad el eslabón que debíamos encontrar para aplicarlo en muchísimas áreas. Hoy día ya tenemos los motivos para poder aplicarla en las diferentes situaciones que han aparecido, fundamentalmente en aquellas vinculadas a la justicia. La bioética prevalece la autonomía del ser humano, que es una de las antorchas principales, pero dentro de un contexto social. O sea, no vayan ustedes a pensar que la bioética es un privilegio. Sí es un privilegio para todos nosotros, para ser seres humanos, pero el mundo está en función del colectivismo. Somos parte, no podemos hablar de la vida de un grupo, de una élite, de unos privilegiados, es el mundo. La bioética está ahí. La agenda del siglo XXI no sé, pero hay muchísimas cosas que se están despertando. Esto lo cogí hace 2 años, ya se superó largamente. Muy bien, los que no hayan entendido pueden venir el próximo año, que hayan desaprobado. Aquí está el famoso Patch Adams, famoso personaje de la medicina, uno de los socialistas de la medicina, un bioquímica nato, y ahí está don Diego Gracia, pues, con el que habla, con mucho orgullo. Y acá están los famosos founders de la bioética de los primeros, todos ya muertos, solamente Diego queda vivo y alguno que otro, pero todos ellos son los que le dieron las características de la bioética, que no tampoco podemos decir que lo completaron toda, más bien crearon una serie de situaciones interesantes. Miren, señores, la bioética, como cualquier ciencia, es como los jeroglíficos. Y cualquiera de ustedes que sabe leer, entender, puede leer lo que dice aquí. De manera que todo el mundo sabe cómo va a terminar uno cuando los excesos son malos. De manera que eso es todo lo que van a aprender. Eso es todo, señores. Si no han entendido, vengan el próximo año. ¿Alguna pregunta, señores? Ah, perdón, creo que hay algún chat que han querido, pretendido. A ver, ¿no? ¿Hay un congreso de bioética? Sí, 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 por favor, por favor. José Martín Velasco, ojalá que podamos hacerlo. Pero desgraciadamente es en mayo. Si pudiéramos hacerlo para mayo, miren, el tiempo es corto, pero ahora con lo que sabemos, con el uso de la inteligencia artificial, podemos hacer un trabajo mucho más rápido, muchísimo más rápido, aunque no sea muy completo. Como salón, como grupo, podemos hacer. Yo les doy todo mi apoyo. Así es que, José Martín, si estás interesado, contáctate con nosotros. Muy bien. Doctor Rodolfo, ¿quisiera usted dar alguna palabra, por favor, si fuera tan amable? Eh, Buenas noches, doctor y señores estudiantes. Bueno, la presentación del doctor Benavides se nota pues que es un hombre de mucha experiencia y mucho conocimiento sobre el tema. Y como él mismo dice, hay mucho que estudiar todavía. Él ha dado lo esencial, lo básico, como se dice, una mirada panorámica y ya queda a decisión de cada estudiante profundizar los diferentes temas que se han dado. Entonces, yo lo único que puedo decir es que el próximo lunes nos estaremos reuniendo para continuar las clases teóricas. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, doctor Quiroz. Bueno, jóvenes, un abrazo para todos. Espero que en alguna oportunidad podamos tener la oportunidad de conversar. Siempre me hubiera gustado, siempre ha sido yo la teoría y me gustaba mucho conocer a los amigos y colegas, pero así son las circunstancias, pues todo tiene sus espacios y creo que quedan en buenas manos. Creo que van a tener un buen entrenamiento y espero que les guste, lo aprendan y lo practiquen, ¿no? Muy bien. Eso es todo por ahora, entonces un abrazo para todos, un buen fin de semana, esperamos vernos en